50 y tantos. Bienvenidos, como siempre, a estas tertulias que aquí llamamos del pueblo, porque hablamos del pueblo y para vosotros, para el pueblo. Hay una frase que escuchamos últimamente mucho y es aquello de que los precios están por las nubes, ¿verdad que sí? Los precios están por las nubes, pero lo peor no es eso, lo peor es que hay una inestabilidad tremenda. Hoy vamos a la compra y hay un precio, y mañana probablemente haya otro, pero no más bajo, más alto. ¿A qué se debe esto? Algunos lo achacan a la guerra de Ucrania, a la pandemia de COVID, a múltiples factores, pero ¿qué es realmente lo que lleva a esta subida desmesurada de precios? Estas personas que están aquí conmigo me lo van a responder, si quieren, por supuesto, ¿no? Pero antes, como siempre, la introducción de Víctor Manuel Arenas. Desde que comenzó el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, los precios de la mayoría de los productos del supermercado se han visto incrementados. Recién acaba de empezar la vuelta al cole y está siendo el comienzo de curso más caro de la historia de España. El gasto medio por niño ronda los 400 euros. A esto hay que sumar el precio del litro de combustible que ha registrado máximos históricos. Por encima de 2 euros se ha pagado el litro este verano. Apenas ha durado ese pequeño respiro que se produjo en el precio a finales de agosto. Y sucede igual con la electricidad y con el gas. El coste es desorbitado, a pesar de ese tope establecido por la Unión Europea y el Gobierno. Por si todo esto fuese poco, el precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas ha subido un 23% con respecto a 2021. España lidera la clasificación de los países europeos donde más han aumentado los precios. Y entre los productos más encarecidos encontramos la mantequilla, la pasta, el aceite, la carne, el pescado, la leche, los huevos, los cereales, la verdura y la fruta. En definitiva, ha encarecido todo. Los bancos de alimentos incluso han llegado a alertar de la falta de determinados productos porque las donaciones han disminuido. En cuanto a las ayudas, en España se han establecido algunas relacionadas con la movilidad, rebajando el billete del transporte público. En Europa, además, se están aportando otras contribuciones para mitigar esta situación que perjudica a la economía de muchos hogares. Alemania, por ejemplo, trabaja en ayudar a jóvenes, jubilados y personas en situación de desempleo. ¿Pero qué piensan? ¿Se está volviendo un privilegio la alimentación saludable? ¿Creen que hay empresas que están haciendo lo posible para reducir costes y evitar así subir el precio? ¿Están siendo suficientes las ayudas a los consumidores? ¿Qué medidas deberían ser prioritarias? ¿Las ayudas al sector empresarial o un aumento del sueldo para que los ciudadanos puedan hacer frente a la cesta de la compra? Bueno, Alejandro, Loli, Norberto, Marga, habéis escuchado a Víctor Manuel Arenas. Hablaba del precio desmesurado de los combustibles, los libros, una serie de cosas. Pero bueno, yo quiero escuchar también vuestra opinión, para eso estáis aquí, ¿no? ¿Qué me decís de eso, de la subida de precios? ¿A qué se debe? Y una cosa que apuntó Víctor Manuel, ¿qué medidas? Pero bueno, luego ya me lo diréis más adelante cuando hayáis expuesto vuestro criterio en cuanto a esto de los precios. ¿Qué medidas, decía él, se deberían tomar? Pero bueno, empiezo preguntándoos, ¿qué pasa con estas subidas de precios? ¿A qué se debe? ¿Creéis vosotros de verdad que se debe a la guerra, al COVID? Realmente, como también apuntaba Víctor, hay empresas o empresarios que aprovechan el momento. Más bien va por ahí el tema. Yo al menos lo pienso, ¿eh? Porque, a ver, ponen el foco en el aumento del precio, en el que al subir los combustibles, pues tienen que desplazar los productos de un sitio a otro. Pero hay otra historia anterior, y es que el combustible, si sube hoy de precio, las gasolineras y demás tienen comprado desde antes. Por lo tanto, a mí me parece que esa subida, por esa parte, es excesiva. Segunda parte,
los precios sí suben en la cesta de la compra, pero no suben a quien los produce. Es decir, hablaba de las frutas, de las verduras, de todas estas cosas que hay que recoger para llevar a vender a un supermercado, a donde tú vas a comprar, o a un mercado. Entonces, esa subida de precio, ¿dónde queda? En los intermediarios, en los mayoristas. Esa es la cuestión, yo, desde mi punto de vista, que hay un sector que es el que más incrementa las ganancias y no es precisamente quien lo produce. Yo no sé si estás de acuerdo o no, pero yo lo veo por ahí. Bueno, también hay transporte que se une a eso, esos productos, cuando llegan de quien los produce, como tú dices, tienen que pasar pues, por una serie de sitios, ¿no? Hay un transportista que los reparte, hay unos impuestos, hay un montón de cosas. Alejandro tiene una gana de intervenir que se muere. ¡Hala, pues venga, tú! Esto es el producto de la usura. Siempre aparece la usura cada vez que hay un momento de crisis. Bueno, eso sí. Está claro que tenemos un comodín del público, que es la guerra de Ucrania, pero es falso. También hablan del COVID, que Sí, todo seguro, pero ¿no? bueno, también... el COVID estaba ahí antes de que hubiese este problema y ya lo estaba, llevábamos 2 años con el COVID. No, vamos a ver. Primero empiezo con las eléctricas y con el precio. Cómo se fija y cómo están abusando de nosotros y cómo además algunos se alarman cuando se pretende que ganen menos. Son los mayores beneficios de la historia, precisamente en una época de crisis cuando la gente, algunos están empezando a pasar necesidades, incluso la necesidad energética. Esperemos este invierno lo que va a pasar con algunos hogares y pasarán frío. ¿Cómo se fija el precio de las eléctricas desde un momento político en el que no voy a entrar? Quizás en otro momento pudiésemos entrar en un debate de ese tipo. Entraremos ¿Cómo también, se fija? Creo que es un momento interesante porque la gente tiene que saber quién hace las cosas y por qué se hace. ¿Cómo se fija el precio? Voy a contar un ejemplo que es idiota, pero que es muy plástico. Vamos todos a un restaurante. Yo, como soy muy fino, permitirme que hoy sea fino. Se lo permitimos, ¿verdad? Permitido. Pues pido jamón de Joselito, el más caro del mundo. Y me pongo morado. Y vosotros, como estáis pensando en la crisis, vais al jamón de Tineo. ¿Y somos más pobres que tú? El baratín. Sí. ¿Vale? Y entonces llega el dueño, luego después del bar, y nos pasa la factura. Y nos cobra todo a precio de Joselito. Es decir, no le importa que tú hayas comido el jamón más barato. No, pero Un jamón ibérico. Pero hay que dar comisión un jamón aquí. ibérico. Sí. Bien, es que soy amigo de José. Por eso lo digo. Bien, pero quiero decir, me estás cobrando toda la producción eléctrica de este país al precio del gas, que es el más caro. Y aprovechas y no te preocupas de que si el gas o no gas. Podemos entrar luego en otra disquisición y por qué se producen esas subidas y cómo yo estoy favoreciendo esas subidas del gas y demás. Entonces, si yo estoy con el pantano de Tanes parado, con la eléctrica, con la central de Corusía, que yo paso muy a menudo por ahí, que tiene 3 generadores, 3 turbinas, y que veo que el agua está saliendo fuera por el avivadero y las turbinas paradas, y me meten el precio del gas, digo, usted me está engañando, es un tramposo. Claro, ya sabemos lo que pasa con las puertas giratorias aquí, que todos los que están en los consejos de administración fueron políticos y los que están ahora esperarán serlo, no me cabe ninguna duda, lo veremos en el futuro. Eso es la primera cuestión. La segunda, ¿cómo usted me puede subir el precio del aceite de oliva cuando somos el país mayor productor del mundo de aceite de oliva? En España, que lo suban en Estados Unidos o en otro lugar si es que nos lo necesitan comprar por el transporte. Mentira también. Es que a los transportistas les han subido... Los productores de ese aceite que tú dices, los agricultores, los que lo transforman, todos se quejan de que les ha subido todo y no les da. No, pero, y luego dejamos hablar a los demás. Acabo porque, claro, breve porque tenemos poco tiempo. Esto es un tema muy amplio que necesita muchas cosas. El aceite que se está vendiendo en estos momentos estaba todo en las almazaras, estaba todo en los depósitos. Por tanto, que no me digan que el coste de producción fue superior, es mentira, es falso.
¿Por qué me están subiendo el precio de la sidra, por ejemplo, del vino en bodega, cuando la cosecha se hizo el año anterior, cuando no había habido la crisis? Si yo tengo eso ahí, ¿por qué le estoy subiendo? Voy a poner un ejemplo que vivo... Y no pongas más porque si no, no nada hablan más, ellos. un solo ejemplo. A los ganaderos no se les ha subido el precio de la leche en absoluto. Pero yo fui a un establecimiento comercial, que no voy a decir el nombre, No lo digas. fui a un establecimiento comercial, porque yo hago mi mantequilla cuando estoy de gracia, en casa, a comprar el producto básico que es la nata. Medio litro, 1 euro. Hoy está a 1,50. Pues yo compré uno a 3 y pico, ayer o anteayer, para haceros un heladito y fíjate, Loli, tú, Mira, vamos yo a quería- dejar porque el tiempo, este programa, el tiempo es corto. Yo y si quería no, nada, hablamos intervenir todos. brevemente, vamos a ver. A mí hay una cosa que no entiendo, ¿no? Y que me gustaría que me explicaran. Es, ¿por qué un día me dicen, hoy la luz está súper baja? ¿Y por qué al día siguiente está 3 veces más, no? Esa es una Perdona, cuestión pues a lo mejor luego habrá un experto al final que nos lo va a que igual con lo que él te diga lo vas a entender. Muy bien. Eso por una parte. Otra cuestión. Yo estoy de acuerdo bastante con lo que dijiste en varias cosas, ¿no? Una de ellas, ahora con la guerra de Ucrania, con el COVID, con no sé qué, desde luego hay como unas excusas para que todo suba, ¿no? Es cierto que ya estaba almacenado el aceite, que estaba almacenada, por ejemplo, la sidra, el vino, etcétera, etcétera. Pero ahora con todo esto sube más. Y una tercera cuestión que es así, que es última ya, que voy a decir. Sí, porque si no, va a haber más bloques y no dejamos nada para los La siguientes. última. Si todo Me eso lo hacemos ahora. sorprendió muchísimo, yo no lo sabía, lo desconocía, lo de la guerra de Ucrania, que eran los mayores exportadores de cereales de Europa. Sí, pero eso Pero sí. se sabía, pero España, ¿dónde quedó? Porque tú vas por Castilla, pues que antes estaba todo plantado, que teníamos de todo, y no hay nada. No hay nada. O sea, por eso todo es más caro, por una razón o por varias. Que se enriquecen las personas, por supuesto. Que precisamente el que menos se enriquece es el que trabaja, como siempre. Al final el trabajador lo paga, ¿no? Ahora acabas de decir algo que es como un buen tema para otro debate. Sí. ¿Por qué no hay producción en este país cuando antes había mucha? Pero bueno, no lo vamos a tocar hoy, porque esto es tema Eso sí. para debate. Norberto o Marga. Yo quería comentar al hilo de lo que decía Loli, que en España no vemos cereales porque precisamente nos dieron muchas subvenciones para dejar los campos en barbecho. Entonces ahora lo que toca es comprar a los demás, no tenemos producción y lo que tenemos que comprar pues es mucho más caro. Entonces, claro, esto yo desde que empezó con la guerra, desde luego que no estoy de acuerdo. Esto empezó bastante antes y con la pandemia y demás, y a partir de ahí venimos cada vez con las cosas más caras, además son suministros básicos como la luz, el gas, los combustibles, que eso hace que encarezca todo el proceso de producción de todos aquellos bienes que necesitamos. Básicos y fundamentales. Exactamente, desde que lo están produciendo hasta que lo llevan al consumidor. Entonces las empresas o suben los precios o los mantienen para que los consumidores podamos comprar, pero evidentemente pierden rentabilidad, algunos se caen por el camino. Entonces esto es un absoluto desastre que bueno, requiere una buena economía gestionada por unos responsables que creo que no están haciendo su labor. Y otra cosa. Esa es otra. Vamos a dejar a Norberto, porque tendremos más tiempo. Vale. Porque ahora esto es un bloque. Después, cuando Norberto termine, vamos a conectar con Don Gil, que está en Santo Domingo, y luego tendréis otro rato para charlar. Ya, yo solamente decir una cosa. Creo que hay que reorganizar. O sea, reorganizar porque es como una familia. Es decir, si todo lo traemos de afuera, ¿Reorganizar qué cosa? ¿El país te refieres? el sistema de producción, por ejemplo, Producción, exacto. el sistema de producción, que no tengamos que ir a comprar las naranjas a Marruecos porque las hay aquí, que no tengamos que importar una serie de elementos como puede ser el trigo, como puede ser el maíz, porque aquí se pueden producir. Es decir, que esa financiación que hubo para que se dejase de producir, para que se hiciese el barbecho, al final jorobó la economía, porque en un momento como el actual, el hecho de tener que traer cosas de afuera cuesta más caro el comprarlo y luego tener que traerlo. Lo que pasa es que estamos siempre centrándonos en España, que es el país de donde estamos haciendo este programa, pero
la subida de precios no fue solo aquí, es en Europa. Y de eso, pues igual nos cuenta algo Miguel Don Gil, que conecta con nosotros desde Santo Domingo. Hola, Miguel. Hola, Merche. Hola, Taitantos. En el día de hoy vamos a hablar de la subida notable o importante de precios en Europa y específicamente en España y ver qué relación puede tener con la crisis internacional y la guerra que se desarrolla en Ucrania. Ya Europa y el mundo estaba atravesando un proceso de lenta recuperación de una gran caída a nivel económico internacional que se produjo, recordemos, por la pandemia del COVID-19. Y se puede decir que se ha formado la tormenta perfecta cuando se ha unido con esta grave crisis internacional a nivel político y militar en el contexto de Ucrania. La guerra en Ucrania podemos afirmar que ha acelerado la inflación en toda Europa y en el mundo, con un aumento en los precios de la energía, los materiales y alimentos que no se veía desde hace décadas. Rusia es una gran productora de energía y un país que tiene un peso específico en la economía internacional. Esa no comunicación entre Rusia y los países occidentales que apoyan a Ucrania hace que se vean afectadas las economías. En suma, ha sido la unión entre la crisis por la pandemia internacional del COVID-19 unida con la crisis política y militar suscitada en el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia, los dos grandes pilares de esta gran subida de precios, unido también a un tercer pilar que es que no en todos los países afecta de igual manera la subida de precios, en función de que en los diversos países, a nivel institucional, a nivel público, hayan tomado medidas acertadas para controlar la subida de precios o tengan, por ejemplo, energías alternativas a las que recurrir en caso de que no haya gas. Llámense energías renovables o producidas por otros medios que no necesiten gas y eso les ayude a equilibrar. Todo puede cambiar si la guerra entre Rusia y Ucrania concluye y se vuelven a unos lazos de entendimiento entre los países. No obstante, hay ciertas informaciones de un cierto movimiento a nivel militar, desplazamiento militar en China, además de inclusive algún comentario de que pueda haber algún tipo de inestabilidad política en el país o hasta inclusive el caso de un pronunciamiento militar. Si esto fuese así, es otro grave peligro para la estabilidad internacional. Recordemos que el gran gigante del Oriente, China, es un país con un peso específico en la economía y con un gran porcentaje de la población a nivel internacional y si hay inestabilidad en China también podrá afectar a este panorama internacional y también podría incidir en los precios. Pero veremos lo que va pasando. Os devuelvo la conexión. ¿Qué os pareció esto que dijo Miguel? Sobre todo el final, que a mí me da un poco de... Yo me voy a quedar de mal rollo, ¿no? antes del final. Me voy a quedar con las energías renovables. Ah, sí, ¿Eh? también habló, Esa es muy importante. mencionó cosas interesantes. Muy importante. En España necesitamos dar un vuelco. Habló también de tomar unas medidas adecuadas, claro, una serie de cosas. Gestionar los recursos, Claro. o sea, un montón de cosas, ¿no? Pero yo lo que quería decir sobre esto que dijo de China, que da miedo. Lo que acaba de decir da miedo, por lo menos a mí. Esperemos que nos llegue la senda A arriba, mí no como me se da dice. tanto, A ti no te da tanto. No me da tanto. A ver, yo tengo muy claro que él precisamente hablaba de algo muy interesante. Cómo el capital mundial empezaba a entrar en una crisis. Y es histórico y es siempre. Acaban provocando crisis internacionales siempre. En esa crisis, luego después se enmascaran absolutamente todo lo que quieren hacer. Esa es la base de la cuestión que, insisto, debería ser debatida en otro momento, porque si no... Lo debatiremos. Claro. En cada programa tendremos unos es que puntos eso a es tocar. fundamental. Y ya lo tocó y lo apuntó. Evidentemente, cada país, pero yo siempre digo que cuando boicoteas a un país que suministra, lo boicoteas tú desde tu despacho, que es muy guapo. No se van a bajar los sueldos.
Pero quienes van a pagar siempre eso son las poblaciones de los que toman la decisión del boicot, es curioso. Sí, la Unión Europea decide boicotear, oiga, pero si yo recibo el gas ruso, ¿yo por qué me tengo que meter en líos entre dos que pueden estar resolviendo el problema? Porque hay otros lugares del mundo donde no se meten y no pasa nada, y somos muy hipócritas, ¿no? Ustedes hagan lo que quieran, pero sigan vendiéndome el gas porque yo lo necesito. Ahora, le boicoteo para que usted no ingrese dinero. Tontería. En Asia están frotándose las manos porque están recibiendo el excedente de lo que no recibe Europa. Hablabas de las energías renovables. Muy interesante dentro de lo que yo había comentado antes. Estamos viajando por España. Estamos viendo molinos eólicos parados. Unos funcionando y los otros parados. Y ya no solo es que debamos incrementar el apoyo en esas energías, en tener cada vez más, sino que es que además no las usamos porque no nos da la gana, porque queremos tirar del gas en momentos determinados para seguir con ese argumento de que es que tenemos que subir los precios, ¿no? Si usted tiene un molinito, esa energía ya es gratuita, sí, porque la instalación la tiene, es más, se está amortizando un molino que no utiliza, con lo cual es más caro todavía, porque usted el molino no lo utiliza, pero lo está amortizando. Y luego otra cosa que quería yo decir sobre la crisis, ¿no? En todas las crisis hay gente que se hace millonaria y los ricos son más ricos. Es decir, ahora mismo esta crisis la estamos pagando el pueblo. El pueblo, como siempre, lo está pagando. Y esas decisiones de despacho, como decía Alejandro, en el pueblo crean una inseguridad tremenda. Claro, eso, lo que hablabais de la luz, es que pasa una cosa. La propuesta de hacer una empresa nacional de energía, yo creo que aliviaría toda este desbarajuste. Porque si no, estamos tú y a mí a patatina y gol entre una compañía, entre los cobradores de la luz de aquí, de allí y de esa parte. Luego, las energías renovables. Yo creo que existe un déficit en cuanto a la utilización, porque no existe cómo aplicarlas al diario. Ese es mi punto de vista, a lo mejor no estoy equivocado, ¿eh? De repente tú tienes una placa solar o unas cuantas placas solares que te producen una cantidad y a lo mejor eso no te soluciona tanto como tú necesitas o no sabes cómo luego gestionarlo, de ponerlo al servicio de los Pero demás. entre los países miembros de la Unión Europea yo creo que seguirán unos criterios, ¿no? En cuanto a todo esto, Bueno, o se deberían seguir. pero sabemos los criterios que siguen. Vamos a ver, otro programa, pero vamos a dejarlo. ¿Qué es lo que hace el...? Yo lo haría todo solo. Claro. Todos los programas Es que los haría hoy. cada cosa necesita un análisis muy profundo, que ahora estamos empezando, evidentemente, a hablar con el público, que nos conozcan. No, y el caso es que con estas subidas generalizadas de precios, lo que pasa es que el poder adquisitivo disminuye mucho. Y ¿quién lo paga siempre? Los mismos. La gente de a pie, la gente normal. Sí, Margarita, que también tiene... Sí. A mí me gusta mucho resumir las cosas porque al final me resulta más comprensible. Entonces muchas veces cuando hablan los expertos de la televisión y dicen que en la pandemia, que yo no, siempre sale China a reducir, por algo será, yo no sé si fue ayudada o creada expresamente para que lleguemos a esta situación, no lo sé, igual tengo mis dudas. Entonces siempre cuando hablan los expertos dicen que todos los países, la Unión Europea y todo el resto de ellos, durante la pandemia tuvieron que hacer mayor emisión de dinero, tuvieron que bajar los tipos de interés, todo para enfrentarse a esa situación que se aproximaba. Bueno, y en eso estamos, porque cada vez esto fue a peor, que se incrementa ahora con la situación de la guerra de Ucrania. Pero que vamos a ver, que es un proceso que estamos llevando durante un tiempo y cada vez peor para el pueblo mientras los gobiernos y los despachos hacen unos negocios impresionantes, porque Rusia era el tercer exportador del mundo en gas, ahora ya no lo es, será China, será Estados Unidos, o sea, son intereses creados que pagamos los de siempre. Eso te iba a decir, que lo terrible de estas situaciones es que siempre las consecuencias de una mala gestión, de lo que sea, las pagamos los mismos, la gente de a pie, la que vive de su trabajo. Pero, en cuanto a esto, Carmen, que conecta con nosotros desde Madrid, Carmen Gil, periodista, tiene su visión sobre esto y nos va a dar unos consejitos
para que, bueno, por lo menos las que amas de casa, que aquí hay 3, bueno, ellos también son amos de casa. Pues eso, pues para que los 5 hagamos una reflexión cada vez que vamos a comprar y miremos lo que llevamos en el monedero y a lo mejor pues le hagamos un poco de caso a lo que nos va a decir Carmen, que es que yo, como hablé con ella antes, ya sé lo que nos va a decir. Hola Taitantos, soy Carmen Gil y os envío un cariñoso saludo desde Madrid. Hoy estamos hablando de la subida de precios, subida que todos hemos notado en nuestros bolsillos. Parece que la inflación está disparada y esto no es solamente por el problema energético, yo creo que es algo que venimos notando todos desde el asunto del COVID. Bueno, pues quería daros algunas ideas para ahorrar. Una idea puede ser en la cesta de la compra, acudir al mercado de toda la vida, mercado en el que tenemos diferentes puestos. Por ejemplo, acudimos a la carnicería, vemos que está más barato el cerdo que la ternera. Acudimos a la pescadería y tenemos una oferta de pescados muy nutritivos y que no son tan caros. Por ejemplo, se me ocurre la caballa, el boquerón. En la frutería, pues vamos a escoger fruta y verdura de temporada, que nos saldrá mucho más económico. Si compramos pollo, pues saldrá mucho más barato comprar un pollo entero y lo que no utilicemos en ese día, congelarlo. Otra cuestión es la electricidad. Tenemos que mirar qué compañía nos conviene y qué tipo de tarifa, si es libre o regulada. A veces decimos, bueno, yo llevo con esta compañía toda la vida y no voy a cambiar. Es algo que hay que mirar, hay que analizar y que nos va a ayudar a ahorrar en la factura. Otra cuestión, el agua. Pues muchas veces estamos desperdiciando agua, no sé, nos estamos lavando los dientes, está abierto, nos estamos lavando el pelo, está constantemente abierto el grifo y es algo que también debemos cuidar, tanto por el medio ambiente como por nuestro dinero. Otra cuestión, la calefacción. Bajar 1 grado la calefacción es un 7% menos en la factura. Esto es bastante dinero. Bueno, pues espero que estos trucos nos ayuden a todos a ahorrar dinerito y os mando un fuerte abrazo desde Madrid. Bueno, no sé cómo habéis visto este análisis de... Bueno, más que análisis hoy nos da consejos, suele hacer análisis de los temas que tratamos aquí, pero hoy nos da unos consejitos desde el punto de vista del ahorro doméstico. No es que ella quiera que vivamos en la precariedad, sino que como estamos en ella... pretende pues ayudarnos un poquito a que la llevemos de una forma mejor, ¿no? Pienso yo. Yo quería decir una cosa. Es curioso cómo, a ver si me puedo expresar la idea. Es curioso cómo aceptamos todo lo que nos... Es que no hay otra. Todo lo que nos manda. Es que no hay otra. ¿Qué haces? O sea, vamos a ver. Todo lo aceptamos. También yo creo que habíamos comentado antes de entrar... Sí. Lo de los sueldos, que para cuánto da un sueldo y tal y cual, que la semana que viene hablaremos de eso en el programa, para cuánto llega un sueldo. Y bueno, Carmen, me imagino que ateniéndose a esos sueldos, vamos a decir miserables, y lo decimos así sin ningún tapujo ni prejuicio, pues ella dice, bueno, pues como ya tenéis que depender de esa pequeña cantidad de dinero mensual, mira, si hacéis esto y esto, pues a lo mejor podéis ahorrar un poquito. Yo creo que no puede ahorrar nadie. No, digo ahorrar, no, ahorrar en el gasto. Ah, eso sí. Sí, en el gasto, no, ahorro en el gasto. Además yo no quiero ahorrar, No, ella se refería al gasto, Sí, yo tengo una máxima y hago un pequeño inciso porque el programa también tiene que tener punto de alegría, pero es verdad. Hombre, si quieres cantamos. Un día, si cuando me muera mis hijos ven dinero en la cartilla, algo hice mal. Oye, ahora que hablas de eso, no hagas nada mal, pero hablando de cantar, un día traes la guitarra. Cuando quieras. Y cantamos. Sí, claro, aquí hacemos de todo, Y cantamos una sobre los gobiernos. Es que los tantos. Claro, ¿sí? Pero quiero decir, ¿cómo no? Dinero a ahorrar, nada. ¿Para qué? Si luego después al día siguiente resulta que te cobran incluso por tener el dinero y porque te obligan. ¿Sí? Y ya vendrá cuando nos prohíban con la Agenda 3040 o como se llame,
utilizar el dinero real y tengamos que pagarlo todo electrónico, pero eso también será el programa. Yo a lo que voy sobre esto. Ve cortito, porque luego está Marian, que hizo una encuesta también, y ya verás. La receta es muy sencilla, acordarnos los que ya peinamos canas y nos queda poco pelo, de lo que hacían nuestras madres. Era reutilizar absolutamente todo lo que tenemos, mirar muy bien, es decir, y elegir entre las cosas. No lo que nos apetezca sencillamente a los ojos. No somos capaces de mirar un precio y ya llegamos al supermercado. Pero también, como dice Loli, después de un montón de horas de trabajo diarias, de toda una vida de trabajo, yo creo que también se tiene derecho a algo más. Sí, porque además... Porque también recordar, y tampoco podemos retrotraernos a hace 40 y tantos años en este país, donde las abuelas decían, nena, apaga la luz, ¿verdad? ¿Que lo recordamos todos? Claro. Privarse es una miseria y eso sería... Porque estamos viviendo... No hablo de privarse. En una sociedad de bienestar, dicen, ¿no? ¿Cuánta gente va al supermercado y jamás mira el precio? Margarita tiene una receta, ¿eh? Sí, tengo una receta. Bueno, además yo creo que primordial, interesantísima y básica. Y de Pues venga. sentido común. Los consejos de Carmen, que están muy bien, porque es que no nos queda más remedio que hacer. No, es que no nos queda otra. Cuando Loli dice no nos podemos conformar, ¿qué hacemos? Ya, pues hacemos. Yo, por ejemplo, quiero decir una cosa. Aparte de hacer eso, porque no me queda otro remedio, porque para llevar y llegar a fin de mes hay que hacer todas esas cosas, como pagamos tantos impuestos, yo lo que exijo a los políticos que gestionan ese dinero que pagamos en impuestos, que hagan el favor de gestionar bien el dinero del contribuyente. Y puesto que hay familias pasándolo tan mal y que no llegan a fin de mes y a veces sin poder comer lo suficiente, pues que miren muy bien en qué están gastando el dinero. Porque están gastando el dinero en cosas que no son necesarias, que son para chiringuitos, Oye, esto era para otra cosa. Ahí discrepa Roberto, verás. Yo ahí no estoy totalmente de acuerdo y te lo voy a decir porque eso me sonó como una viñeta, eso que acabas de decir, la viñeta que llega a algún sitio. Pero realmente los impuestos van no a chiringuitos, a alguno y no lo sé, pero está la seguridad social. Pero si yo no hablo de eso, yo no hablo de los bienes a los que tenemos derecho porque para eso pagamos impuestos, sino a determinados colectivos que simplemente tienen asociaciones o tienen fundaciones o tienen, bueno, pues que son personas que abren ahí un colectivo pero que se les da unas subvenciones que yo creo que no, que hay que dar explicaciones al contribuyente, que somos los que pagamos. Yo prefiero que se gaste en sanidad, prefiero que se gaste en la enseñanza, prefiero que se gaste en todas aquellas cosas que necesitamos todos. Alejandro está que salsa en el por una razón. asiento. Eso será un análisis de cómo se gasta el Estado el dinero de los impuestos, pero eso no afecta a la cesta de la compra. Quiero decir, si yo elimino los chiringuitos y voy a ponerte todos los chiringuitos que quieras nombrar, vale, acepto. No, porque no estamos aquí un año. No, por eso. No, acepto y hay no sé cuántos tropecientos chiringuitos, vale, aceptada la propuesta. Y hay mucho despilfarro del Estado en cosas de nuestros impuestos, la que quieras, pero la cesta de la compra no la fija el Estado. Lamentablemente, a mí me gustaría que interviniera en la cesta de la compra de alguna manera. Claro, pero no puede. La gestión de que de repente me suban el aceite no es el Estado, precisamente porque estamos en la Comunidad Económica Europea que prohíbe que el Estado intervenga sobre eso. Si cuando entramos en la Unión Europea no hubiéramos tenido que renunciar a tener nuestra propia producción, fíjate tú qué bien estaríamos ahora. Otro debate. Pero lo cual sí que tiene mucho que ver. Pero la Unión Europea, no nos olvidemos de los fondos, por favor, que nos dieron. No nos olvidemos de los fondos europeos, porque vamos a España, gracias a que entró en la Comunidad Europea, estamos un poco, el progreso llegó a España. No nos olvidemos cómo era antes. O sea, todo tiene un lado bueno y un lado malo. Todo tiene un lado bueno y un lado malo. Y luego otra cosa que quiero decir, porque es que si no, me da algo. Ella cada vez que viene dice, si no digo esto me da algo. O sea que vamos a traer un medicamento o al doctor Oscar, que siempre nos habla al final que esté aquí porque un día le da un pampurrio. ¿Verdad? Porque tengo que decir que vamos a ver, hay tanta gente pobre ahora mismo en España, hay tanta gente pobre, pero pobre que llegó ahora... No solo en España, ¿eh? No, pero en España, o sea, es muy triste que tengamos que decir esto, ¿no? Que hay gente que se muere de frío y de calor, porque todas las muertes que hubo este año fue porque no podían poner aire acondicionado, porque no pueden pagarlo las personas, ¿no? Entonces, un país eso no lo puede permitir.
la pobreza energética, creo que eso es lo último que un país pueda permitir. Bueno, Alejandro hablaba de la cesta de la compra y el Instituto Nacional de Estadística hizo una especie de cesta de compra, ¿no? ¿Sabéis? Sí. La cesta del racionamiento. 69 artículos, pero si os parece, vamos a conectar con Marian. Marian es esta mujer que tenemos aquí, esta reportera, que sale a la calle y pregunta a la gente y luego viene y nos lo cuenta siempre. Pues vamos a ver lo que nos dice hoy. Hola, Taitantos. Hemos salido a la calle a preguntar cómo nos está afectando la subida de precios. Si realmente esta subida depende de la guerra de Ucrania o depende de algún otro factor, o alguien está aprovechando las circunstancias para hacer también negocio. Puedo deciros que el 100% de las personas preguntadas notan la subida de carburantes, la subida en la cesta de la compra, la subida en cualquier artículo al que podamos ahora mismo disponer. Ya de la luz ni hablamos. ¿A quién beneficia? ¿Por qué se está produciendo esta super subida de precios? Pues aquí hay opiniones bastante diferentes. Hay quien opina que esto es debido a la guerra de Ucrania y que estamos pagando el precio de estar sumidos en una guerra, y hay también quien piensa que esto, aparte de ser una parte originada por esa guerra de Ucrania, hay algunas personas que están haciendo negocio con esta circunstancia que se está dando. Por el momento lo que sí os puedo decir es que nos hablan de un 10%, tampoco es exactamente un 10%. Tenemos la inflación subyacente, que es la que calcula ese 10%, más luego la real, donde está contemplado carburantes, luz, energías en sí. Ante esto, la subida ya no es un 10%, es bastante más. Y ya la subida del Euribor en los diferenciales hipotecarios hace que esta subida se nos esté yendo más del 50% del salario medio de las personas a las que le hemos preguntado. Para finalizar, bueno, pues os diré que no tenemos remedio, que hay que pagarlo. Un saludo, Taitantos. Bueno, yo creo que lo que apuntaban las personas encuestadas por Marian ya más o menos se había comentado aquí, ¿no? Sí. Se había comentado aquí un poquito. Y bueno, parece ser que la población, unos dicen uno, otros dicen otro, pero al final casi se coincide, ¿no? Sí. Y yo siempre digo que el problema no es tanto la inflación, sino la respuesta a la inflación. Es decir, en base a los salarios. Recuerdo subidas espectaculares. Ella hablaba de la inflación real también. Claro, sí, que evidentemente, como mezclan todo en el paquete, incluso cosas que no suben y que no se mueven, pues eso hace tirar hacia abajo una inflación que los que salimos de casa sabemos que no es cierta, que es muy superior. Pero el problema, yo no lo veo tanto la inflación, cuando en este país y en Europa vivimos momentos de inflaciones tremendas. Yo me acuerdo, por ejemplo, la minería, cuando hubo subidas salariales de un 27 y de un 23% 2 años seguidos. Es decir, no pasaba nada. ¿Por qué? Porque la respuesta ante la inflación era subidas de salarios correspondientes con esa inflación. Y al final, eso no tendría una crisis. ¿Qué ocurre? Ahí está tal vez el kit de la cuestión, ¿no? Claro, han bajado los intereses, incluso a intereses negativos, lo cual yo como deudor penitente y además que me gusta ser deudor, porque hago como los judíos, que el estado más feliz del hombre no es casado, soltero, viudo, no, es el estado deudor, porque así la gente se acuerda de ti. Pues como soy así, pues a mí me vino muy bien, pero si ganase más dinero no me importaba que me cobrase más interés. Es decir, esa es la relación que yo digo que es la importante. Países que tienen el coste de vida más elevado que nosotros en los productos tienen unos salarios mínimos que nos lo triplican, no les afecta. Como pasa en los países nórdicos, por ejemplo. Los países nórdicos tienen el precio de vida, o coste de vida, no sé cómo lo llaman. Elevadísimo. Es muy elevado, pero también tiene unos sueldos amplísimos. Pagan muchísimos impuestos y además muy bien regulados, los que más tienen más pagan, y así
Pero a lo mejor esos impuestos tan altos tienen unas compensaciones, claro, proporcionales. Por eso que en algunos otros países se pagan impuestos y la recompensa no es tal. Claro, no, pero ahí sí. Por eso España, entre otras cosas, es un país que se defrauda. Vamos a decirlo claramente. Se defrauda lo que se puede. Y la gente... se defrauda lo que se puede. La gente hay economía sumergida porque te obligan a ello. Es decir, no es... Vamos a ver, no es porque es la idiosincrasia del pueblo español. No me lo creo. Yo creo que es una cuestión de supervivencia. Pues no lo sé, porque a veces los más defraudadores son los que más tienen, ¿eh? El Lazarillo de Tormes. En muchos casos, ¿eh? Es lo que dice Alejandro. Yo creo que va un poquitín en los genes esto. Defraudamos, evidentemente, cuando vemos Pero vamos a ver defraudarnos si ves a veces gente que va a una oficina y se marcha con el bolígrafo. Ya. Yo estoy de acuerdo con lo que hablando, bueno, esto me viene por lo del Lazarillo de Tormes. Y el que trabaja en una oficina se lleva cosas de la oficina para su casa. Pero yo creo que... Y luego después dan publicidad a los clientes y resulta que la publicidad se la llevan los clientes. Es que yo creo que el español está, o la española, estamos decepcionados con la gestión de los recursos que hacen los políticos. Por lo tanto, como no consideramos que seamos un pueblo bien tratado, como puede ser Noruega, los noruegos, lo que sea. Como consideramos eso, yo creo que está dentro de nosotros decir, bueno, pues ahora cojo lo que puedo. Pues ahora, una pregunta, porque ya vamos terminando. ¿Qué factores, vais a contestar los 4, sin extenderos, porque vamos ya a terminar? ¿Qué factores creéis en realidad, ya que hemos hablado de todo, que son los responsables de estas subidas desmesuradas? Habéis apuntado muchas cosas, pero atreveros a mojaros y decir 1 o 2. Mira, yo creo que por esto y por esto, fundamentalmente. Porque, claro, se han nombrado unos cuantos, pero luego nos hemos desviado y tal, y al final... Yo me atrevo directamente y lo resumo. Tú ya sé que lo resumo en uno. No, pero muy resumido, que tienen que contestar más resumen, los 3. Imposible. Especulación. Vale. Lo mismo. Estoy de acuerdo contigo. Especulación. La especulación y también como la ambición escondida, la ratería. Yo creo que la especulación y la corrupción que hay, que es enorme, y la mala gestión económica, yendo precisamente del pueblo. No, pero es mi opinión. En la subida de los precios no tiene que ver una gestión, ¿eh? Sí, para mí sí. Bueno, pues vamos a dejarlos que sigan discutiendo fuera de cámara, porque ahora vamos a escuchar a Víctor Hugo Vilas, que nos habla del Real Decreto 10-20-22. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Vilas y bueno, quería comentarles en un minutito nada más cómo funciona el Real Decreto 10-20-22 o el tope de gas que estamos viendo en todas nuestras facturas de energía, ¿vale? ¿Qué es el tope del gas? Es el gas que se utiliza en las centrales térmicas para generar energía, ¿vale? Entonces, ese gas tiene un precio en el mercado internacional y las eléctricas, al comprarlo en el mercado internacional, cuando lo trasladan al consumidor, no les sale rentable. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Aplica este impuesto para que todas las eléctricas no pierdan dinero en la compra de energía y en el traslado de esa energía hacia nuestras facturas. Esta medida es temporal, va a estar en vigor hasta abril del año 2023, pero nadie dice que se pueda prorrogar o que se quite antes de tiempo, ¿vale? Hoy por hoy la tenemos en la factura y en más de un caso es el 40% de la facturación va en este concepto. O sea que el 40% de la factura está metido el tope del gas. En algunos casos es más y en otros casos es menos. En todas las facturas, tanto residenciales como empresas, se está aplicando y está generando mucha polémica porque es un impuesto que va a repercutir a las eléctricas. O sea, la mal llamada exención ibérica de España y Portugal no tiene ningún recorrido en base a las facturaciones que estamos viendo en nuestros clientes. Real Decreto 10-20-22. Habéis escuchado a Víctor Hugo Vilas. Si tenéis algo que decir, vais a decir algo los 4, pero cortito, porque ahora sí que tenemos que terminar. Empiezas, Norberto. Es un decreto ley. Yo no tengo nada de conocimiento de política, ni de la gestión de la política, ni de los
estas cosas. Si lo hay que acatar, hay que acatarlo. Yo no sé, por mí me rebelaría contra él, porque al final quien lo pagamos somos nosotros, pero es lo que hay. Pues yo tengo que decir que hay que acatarlo por narices, porque un decreto ley lo que hacen es el gobierno te lo impone. Te lo impone, es decir, aquí no hay ningún tipo de debate para imponerlo, ¿no? Entonces, como nos lo impusieron, no tenemos más remedio que cagarlo. ¿Que no estoy de acuerdo? En absoluto con él, en absoluto. Alejandro. Como decía Alfredo Di Stefano, ya difunto, cortita y al pie. ¿Cómo se nota que somos tantos, eh? Cortita y al pie, sí. Vamos a ver, es de nuevo la burla. Es de nuevo la burla. Yo invito a todos los espectadores de aquí y de muchos lugares y del mundo mundial. Internet es el mundo, señores. Por eso digo, de muchos lugares, en España especialmente, que miren el recibo de luz y el agua también, por ejemplo, y que miren cuál es el precio del consumo de sus kilovatios, cuál es el porcentaje de ese recibo. Lo demás dicen que son impuestos. Son impuestos, y tasas. Yo digo que son esto yo creo que la gente ya lo mira, Alejandro. Yo digo que son robos directamente. ¿Por qué? Porque yo tengo que cobrar lo que me cuesta producir eso que usted consume y que ya le puse un precio, y con eso ya estoy ganando el dinero que necesito ganar. Claro. Lo demás son impuestos. Pues ya está. Margarita. Como decíamos aquí, es un decreto ley, no queda más remedio que cumplirlo, pero no estoy de acuerdo en absoluto. A ver si se molestan en sacar otro decreto ley donde se preocupen de mucha gente que no van a poder tener o luz o calefacción o demás, y que son contribuyentes, son ciudadanos que hay que atender. Pues nada, aquí terminamos, pero tenemos un saludo de alguien, de un grupo de baile, de un grupo de taitantos que se reúnen en un colegio con los profesores que les dan clase de baile. Es el grupo Bambalinas. Y si a ustedes les interesa, pueden buscar en Facebook, Grupo Bambalinas Baile. Y ahí van a ver todo lo que bailan, bachata, salsas, de todo. Y nos van a saludar. Pero antes del saludo, que será el final, yo quiero despedirme de todos ustedes, bueno, pues en nombre de los 5 que aquí estamos, y decirles que la próxima semana volveremos a estar aquí en otra de estas tertulias que damos a llamar del pueblo y para el pueblo, aunque a algunos les fastidie, porque a mí alguien me dijo, no sois el pueblo, somos el pueblo, señores. Hasta la próxima semana. A la derecha, a la izquierda y a la derecha, a la izquierda. Vete usted a la derecha, vete. Sitio. Y la derecha. Hola, taitantos. Desde una de las clases de bambalinas de bailoterapia cardíaco queremos deciros algo. ¡Hola!